Bien, recorriendo un poco la escritura, no es coincidencia que existan pasajes similares, y aparte de esto, cómo coinciden ciertos capítulos y ciertos versículos con una misma idea, con un mismo principio. Por ejemplo, en la frase principio, en el principio de la creación todo era un caos. Dios crea los cielos y la tierra, pero cuando fue creada estaba desordenada y vacía. Por lo tanto, él tuvo que ordenarla. Dice el versículo 2 de Génesis que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y fue necesario que Dios creara la luz. Pero separa la luz de las tinieblas con un propósito. ¿Cuál sería este propósito? Mostrar que las dos no pueden estar juntas. O hay luz o hay tinieblas. En Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No es una coincidencia que el capítulo 1 de Génesis, verso 5, y el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 5, también hable que las tinieblas con la luz no tienen ninguna comunión. Dice que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Al contrario, la luz es la que disipa las tinieblas, y en todos los casos. Asimismo, en la carta que estamos estudiando, en la primera carta que escribe el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Estos tres versículos que hemos leído tienen relación con la luz divina, con la luz maravillosa que alumbra a todo hombre. El Evangelio según San Juan dice que esta luz vino a este mundo y alumbró a todo hombre. Y la luz era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, todo está relacionado con la vida por medio de la luz. Las tinieblas no pueden estar unidas con la luz. La luz muestra la gloria, la vida, la grandeza y las maravillas de nuestro gran Dios. Es por esa razón que Juan dice que este mensaje lo habían recibido de Dios y este mismo mensaje es el que ellos estaban anunciando. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Al aceptar el mensaje del Evangelio recibimos el perdón de nuestros pecados, porque la luz llega a nuestra vida. La luz alumbra nuestro entendimiento. La luz nos permite comprender que estamos en tinieblas, que estamos en un camino directo a la perdición. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Este es el mensaje que ellos habían oído, el cual están transmitiendo a la iglesia. Decíamos, la semana pasada pudimos ver que este mensaje, que esta carta, está siendo escrita con el propósito de desvirtuar ciertas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia primitiva casi al final del primer siglo, y que fue muy poderosa la manifestación de aquella falsa doctrina en el comienzo del segundo siglo. ¿Por qué razón fue tan fuerte? ¿Por qué razón fue tan poderosa? Fue porque la segunda generación de cristianos ya estaba en pie. Es decir, los hijos y los nietos de los primeros cristianos estaban siendo los miembros de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo de aquel tiempo. A fines del primer siglo y a comienzos del segundo siglo. Y como tal caso, personas jóvenes que estaban
siendo miembros del cuerpo de Cristo, estaban siendo influenciados por las falsas doctrinas que estaban recorriendo el Imperio Romano, todo el sector, tanto Éfeso como las ciudades aledañas, en donde la iglesia estaba siendo dardeada, estaba siendo atormentada por ciertas doctrinas que no tenían relación con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y recordábamos también que esta era una advertencia que nuestro Señor Jesucristo había hecho en Mateo 24, verso 24, en el cual Jesús había advertido que de entre de ellos iban a salir hombres con otros pensamientos y que iban a querer arrastrar tras sí aún a los discípulos. También Pablo, en el capítulo 20, versos 29 y 30, estaba diciéndole a los hermanos de Éfeso que de entre ellos mismos se iban a levantar hombres con falsas enseñanzas para llevar tras sí a los discípulos. Y esto fue lo que estaba aconteciendo a fines del primer siglo y comienzos del segundo. Esta carta decíamos que había sido escrita alrededor del año 97. Por lo tanto, Juan dice, comenzando a desvirtuar las falsas doctrinas, había dicho que él iba a escribir acerca de lo que habían visto desde el principio, lo que habían oído desde el principio, lo que habían palpado sus manos, lo que habían contemplado. ¿Y qué dijimos acerca de lo que ellos habían contemplado o del significado que tiene la palabra de Dios o la palabra contemplado? La palabra contemplar tiene el significado de mirar con atención, de prestar atención. Cuando alguien va a un cine o va a ponerse a ver un partido de fútbol, procura con diligencia de no perderse ningún movimiento, contempla con atención para no perder ningún movimiento, ningún segundo de lo que está viendo. En los teatros, cuando usted va a ver una obra de teatro, también pone la máxima atención para no perderse ninguna acción de la obra que usted está observando. Y Juan dice que ellos habían tenido la capacidad y la disponibilidad de contemplar al Señor Jesús. No solamente lo habían oído, no solamente lo habían escuchado, no solamente lo habían tocado, sino que también habían contemplado al Señor Jesús. Y al contemplarle, él dice que ahora está escribiendo con esta seguridad. Él está dando la convicción de lo que él va a refutar sobre las malas enseñanzas que estaban siendo introducidas. Él dice que palparon sus manos, que tocaron sus manos, que vieron sus ojos y que vieron la luz, el verbo de vida que había aparecido ante ellos, el verbo de vida, y que la vida se había manifestado en ellos y ellos la habían visto y ellos testificaban ahora y anunciaban qué cosa, la vida eterna, lo que ellos habían recibido, lo que habían oído. Esto es lo que ellos ahora estaban anunciando. Lo que hemos visto y oído, decía el versículo 3, estos anunciamos. ¿Con qué propósito? Aquí dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan está escribiendo con el propósito de que los lectores pudieran tener comunión con los apóstoles. Y la comunión que los apóstoles tenían era con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Al tener comunión con los hermanos, tenemos comunión con Dios, tenemos comunión con su Hijo. Pero ¿de qué forma se logra tener comunión con ellos? Hay una forma correcta para tener comunión con ellos. Estas cosas os escribo, dice el verso 4, para que vuestro gozo sea cumplido. Al saber nosotros que podemos llegar a tener comunión los unos con los otros, que podemos llegar a tener comunión con Dios y que podemos llegar a tener comunión con su Hijo Jesucristo, esto debe llenarnos de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
y tenemos comunión con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma nos debe producir a nuestra vida gozo, alegría, contentamiento. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con aquel que es la luz verdadera, con aquel que alumbra a todo hombre, con aquel que da la esperanza, una luz que da esperanza. Cuando usted va en un camino oscuro y sale la luz, aparece la luz, esto le da esperanza, esto le da un mejor sentido en el camino que usted ha emprendido. Pero si usted está en tinieblas, si usted está oscura, anda con temor, anda lento, ya el caminar no es el mismo. Es por esa razón que Juan va a decir ahora cuál es la distancia o cuál es la relación que debe tener el cristiano con nuestro Dios. Este es el mensaje, verso 5, que hemos oído de él y os anunciamos. Lo que Juan va a anunciar en este momento es algo que escuchó. ¿De quién? Escucharon de Jesús. Este mensaje es el que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tal vez en esta situación? Creyendo firmemente en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos en comunión con Dios y estamos en comunión con su Hijo. Y muchas veces estamos también un poco en las tinieblas. ¿Es posible que tengamos comunión con Dios si andamos en tinieblas? Juan dice que no podemos tener comunión con Dios si andamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque esto nos hace mentirosos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿De qué nos sirve conocer toda la verdad si no la practicamos? ¿Cuál es el resultado de conocer la verdad y no practicarla? Perdemos la comunión con Dios. Si bien es cierto, hemos recibido la salvación de nuestras almas, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, pero si andamos en tiniebla, no necesariamente perdemos la salvación, pero sí perdemos algo muy importante, que es la comunión con el Padre y la comunión con el Hijo, porque Dios, que es luz, no tiene ninguna relación con las tinieblas. Y aparte de esto, de perder la comunión con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo, también perdemos la comunión con aquellos que están en la luz, es decir, con los miembros del cuerpo de Cristo que están en luz y que están encaminados en la luz verdadera. Es decir, cuando andamos en tiniebla, no practicamos la verdad, no tenemos comunión los unos con los otros y lo más importante, dejamos de tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aparte de tener comunión los unos con los otros, el apóstol nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en esto quiero hacer un énfasis. Muchas veces, tal vez hemos comentado o hemos oído acerca de este comentario, que si nosotros pecamos, tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo nuestro Señor, y decimos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabe cuándo ocurre esto en nuestra vida? ¿Cuándo dice Juan que esto sucede?
Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y ahí la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es muy probable que aunque andemos en la luz, podamos caer en pecado. Y esto es verdad, que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida peca. En algún momento de nuestro diario vivir peca. Pero estamos en comunión con Dios porque no andamos en tinieblas. No necesariamente porque hemos pecado, andamos en tinieblas, porque andamos en el camino de la luz. Pero si pecamos y tenemos comunión con Dios, la sangre de Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Más adelante nos va a explicar Juan por qué ocurre este suceso, por qué ocurre esta bendición en nosotros. Dice la palabra de Dios en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es una verdad latente y una verdad que la luz nos revela, que a la luz de la palabra nos descubre. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios nos menciona que no hay ninguno justo, no hay ninguno de nosotros que no pueda cometer pecado. No hay ningún hombre en esta tierra, ni antes de Jesucristo, ni después de Jesucristo, que no haya pecado. Él ha sido el único que logró terminar la estadía en esta tierra sin cometer ningún pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue el único capaz. Fue por esa razón que Dios tuvo que enviarle a Él en propiciación por nuestros pecados, porque era el único capaz de no pecar. Él fue el único. Ni antes de Él, ni después de Él, no hay ninguno que no peque. Si confesamos nuestros pecados, aquí está la bendición. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso que es necesario que cada vez que caigamos en un pecado, cada vez que cometamos algún pecado, confesar a nuestro Dios, a nuestro Creador, que hemos pecado. Cuando David cometió pecado, ¿cuántas veces clamó a Dios pidiendo perdón? ¿Cuántas veces oró a Dios? Lloró delante de Dios, clamó a gran voz, gimió en su lecho, se torturaba a sí mismo, destrozado porque había cometido pecado, hasta que Dios le perdonó. Hasta que Dios vio que el perdón merecía dárselo, porque su corazón estaba contrito, porque su corazón estaba humillado, porque él estaba reconociendo ser un pecador. Y Juan nos dice que si tenemos una comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, la sangre de Él nos limpia de todo pecado, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan está dando una salida, Juan está dando una alternativa, Juan está mostrando un camino para que podamos estar en comunión con nuestro Dios. Si cometemos algún pecado, confesémoselo a nuestro Dios para que volvamos a tener una comunión con Él, porque Él no tiene relación con el pecado. Cada vez que pecamos, perdemos la comunión con Él. Es por eso que es necesario reconocer nuestros pecados para volver a tener comunión con Él. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. ¿Qué significa que si nosotros dijéramos que no hemos pecado, ¿por qué le haremos a Él mentiroso si somos nosotros los que estamos mintiendo?
¿Por qué le hacemos a él mentiroso si decimos que no tenemos pecado? Porque su palabra no está en nosotros. ¿Y cuál es la palabra que debe estar en nosotros para no decir que hemos pecado? Dios dice que no hay ninguno justo. Dios dice que todos estaban destituidos de la gloria de Él. Dios dice en su palabra que todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Dios dice que el hombre es pecador. Dios dice que Él es luz. Por lo tanto, si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, negamos lo que Él dice, que el hombre es un pecador. No significa que nosotros andemos, acostumbremos a andar en el pecado. No significa esto. Significa que estamos expuestos cada día de nuestra vida en esta tierra a pecar. Recordamos al apóstol Pablo cuando él decía que con su mente él servía a Dios, pero con su carne servía al pecado. Y esto nos indica que Pablo era un pecador, que Pablo pasaba pecando. Él sí decía y conocía que en ocasiones de su vida, de su día a día, él pecaba. Y se reconocía. ¿Y cómo se trataba él? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es lo que nosotros, recomendados por el apóstol Juan, debemos hacer día a día en nuestra vida. Reconocer ante Dios que somos faltos, que somos débiles, que caemos en pecado, que le negamos muchas veces, que faltamos a la verdad muchas veces, porque si no decimos, si no anunciamos el mensaje que hemos oído de Él, estamos también faltando al deseo de Él. El deseo de Él es que todos puedan conocerle, es que todos puedan llegar a la salvación. Y cuando callamos el mensaje que hemos recibido de Él, estamos también ocultando y reteniendo la salvación que otros necesitan. No simplemente el pecado es algo que se ve, el pecado también, el de ocultar la verdad que conocemos y no comunicarla a los que lo necesitan, de esa forma también estamos pecando. Porque Santiago dijo, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Por lo tanto, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es por esa razón que el apóstol Pablo también recomendaba que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros debe esforzarse día a día a crecer en el conocimiento de la verdad. Pero también, aparte de conocer la verdad, poder practicarla. Hijitos míos, el capítulo 2 comienza diciendo esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si algún abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero ¿cuándo ocurre esto? Vuelvo a repetir lo que dice en el versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con el Padre. ¿Cuándo se da esto en nosotros? Que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y si no tenemos comunión con Jesucristo ni con el Padre,
¿Podemos tener abogado para que nos perdone nuestros pecados? Por lo tanto, el escritor está haciendo notar que hay una oportunidad para mantener una buena relación con Dios, para mantener una buena comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es esa oportunidad que nos brinda? De poder andar en la luz. Jesús enseñó a los discípulos diciéndole: vosotros sois la luz del mundo. Y no se la dijo solamente a ellos. Ellos la transmitieron para que nosotros conociéramos también este mensaje, pudiéramos también alumbrar a este mundo. Jesucristo el justo, el que es el abogado para con el Padre, versículo 2 del capítulo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ese abogado que nosotros tenemos está dispuesto también para perdonar al mundo entero. Pero para que esto suceda, para que esto ocurra, debemos nosotros hacer lo que dice Juan en este pasaje: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos escuchado, el Evangelio de salvación para nuestras almas, lo que hemos obedecido, que fue el Evangelio que nos trajo a este lugar que estamos, al cuerpo de Cristo, este mismo mensaje debemos transmitirlo para que el mundo también pueda ser partícipe de esta bendición. Porque Él dice que no solo es para nosotros, la propiciación para nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos, dice Juan, cuando si guardamos sus mandamientos. Aquí entra Juan en otro contexto acerca de lo que está hablando. Cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, dice Juan, ¿cómo podemos estar seguros que conocemos a Dios? Juan dice: si guardamos sus mandamientos. Pero en el versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y vuelve a repetir que la verdad no está en él. Cuando nosotros no guardamos sus mandamientos, la verdad no está en nosotros y no le conocemos. Y nosotros profesamos que gracias a su misericordia conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos quién es Él, sabemos cuán maravilloso es nuestro Dios, sabemos cuán poderoso es Dios, sabemos cuán justo es nuestro Dios, sabemos también que nuestro Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Sabemos cuáles son las virtudes que envuelven nuestra vida gracias a nuestro Dios, pero también conocemos a través de esta luz que es la palabra de Él, que nos alumbra, que nos demuestra, que nos descubre. Sabemos también cuáles son nuestras falencias, sabemos cuáles son nuestras debilidades. Por lo tanto, mientras más tiempo pasemos frente a la palabra de Dios, nuestra vida puede ir mejorando.
nuestra conducta puede ir cambiando, nuestra forma de vivir puede ir siendo diferente y no perderemos la comunión con nuestro Padre ni con su Hijo Jesucristo. Porque este es el sentido que tiene la carta que Juan escribe. El propósito es que podamos tener comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, para que también nosotros podamos tener comunión los unos con los otros. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Si guardamos su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El deseo de nuestro Dios, que su amor, ¿cómo se logra? Buscando tener una buena comunión los unos con los otros y principalmente buscando tener una buena relación con nuestro Dios, una buena comunión con Dios, una buena comunión con su Hijo y una buena comunión con el cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es la iglesia, la cual él ganó con su sangre, la cual costó la vida de uno justo. El precio que se pagó por este cuerpo al cual pertenecemos es un precio muy alto que no debemos desechar ni desmerecer. Al contrario, debemos considerarlo a diario en nosotros. Debemos perseverar buscando una mejor comunión con Dios para tener una buena comunión con su Hijo Jesucristo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Cuando el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, tenemos la confianza que estamos en él. Es decir, estamos en la luz. Estamos en Dios. Estamos en el cuerpo de su Hijo. Y el que dice que permanece en él, como dice el final del versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan ha sido mencionado por algunos escritores como el apóstol del amor. Él habla palabras fuertes, él habla palabras que nos estremecen, como por ejemplo el oír decir que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos, son palabras fuertes. No en vano nuestro Señor Jesucristo le llamó el Hijo del Trueno, porque sus palabras son verdaderamente conmovedoras. Sus palabras deben quedar en nosotros, marcadas, haciendo eco en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es para nuestro propio bien, es para que no perdamos la comunión con Él, es para que no perdamos la comunión con su Hijo, es para que podamos tener un abogado para que interceda por nosotros cuando caemos, es para que podamos tener la sangre de Jesucristo para que nos limpie de todo pecado, de toda maldad. Dios es poderoso
Dios es misericordioso, Dios es maravilloso. Es por esa razón que Juan lo describe a Dios como la luz. Y en esta carta vamos a encontrar que tiene tres cualidades Dios, según Juan. Dice que Dios es luz, luego dice que Dios es amor y luego dice que Dios es vida. En el transcurso de la carta vamos a ver los diferentes consejos que este escritor menciona para que podamos tener una buena relación y podamos fortalecernos en la fe y en el conocimiento de Dios. Espero en Dios que estos versículos que hemos leído hasta este momento puedan animarnos para leer lo que continúa de la carta y que cada uno con diligencia pueda escudriñarlo en su hogar, pueda compartirlo con sus hijos, con sus nietos, con su esposa, con aquel que le rodea, con sus vecinos, con el compañero de trabajo, con quien se encuentre. Podamos compartir estas cartas porque son consejos para que podamos tener una comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Agradezco a cada uno de los que se ha conectado en este día. Agradezco la oportunidad que la Iglesia de Óscar Bonilla me otorga para transmitir estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que fueron puestas en el corazón de Juan, para que podamos seguir creciendo, podamos seguir animándonos y podamos seguir perseverando en este camino de luz que hemos emprendido un día, siendo rescatados de las tinieblas y de la perdición que nos aguardaba. Muchas gracias, hermanos, y dejo ahora la libertad para algún comentario, alguna consulta o algo que no haya quedado claro.